Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, en su episodio 180, vamos hoy con profunda alegría pues iniciar no solamente un nuevo episodio, sino también un nuevo libro. Libro cortico, el libro de Ruth, otra mujer. Acabamos de terminar el libro de Judith. Lo vamos a iniciar con otra mujer, que es Ruth, que a diferencia de Judith no era una mujer judía, era una mujer moabita. Ya veremos un poquito del desarrollo de este libro, que como les digo es un libro de corto alcance, solamente cuenta con 4 capítulos, pero hoy vamos a ver un tema sumamente interesante porque es un tema de renunciar a esquemas, a conceptos, a maneras de ser. A mí creo que una de las cosas que nos deja el Señor muy claras es cuando Él dice, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros efectivamente somos hechos, eh, o fuimos, me gusta más decirlo así, fuimos hechos para algo maravilloso, para la santidad, para tener dones preternaturales, y eso es lo que nos haría sin duda ser imagen de nuestro Señor. Pero actualmente como nacemos, como, con lo que somos, con nuestra naturaleza débil, pues nuestra humanidad nos gana, nos vence. Entonces este proceso Jesucristo no es que lo mira de lejos, o lo exige a distancia, sino que Él se hizo parte de nuestra naturaleza, asumió todas nuestras debilidades, tentaciones, todas nuestras necesidades, y aún así nos enseñó el camino. Por eso es que Él se define como el camino, de que siendo humanos podemos ser perfectos y ser santos. No tenemos que tenerle miedo en ningún momento a esas dos palabras. Que en nosotros el proceso de conversión sea mucho más largo y pudiéramos decir prácticamente va a durar toda nuestra vida, eso no quiere decir que cada pasito que demos no pueda ayudarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Ese punto justamente es lo que vamos a ver en el libro de Ruth, pero primero vamos a conocer un poquito la introducción o la explicación de este libro. No lo hice desde el comienzo, pero sí tengo ya tiempo haciéndolo, que cada vez que iniciamos un libro nuevo en la versión de la Biblia latinoamericana, pues justamente hay un intro y ese lo vamos a leer. Dice así: con el libro de Ruth encontramos una tradición antigua desarrollada bajo la forma de una novela encantadora con la intención de fomentar un espíritu supranacional supranacional, es decir, algo que no esté anclado, que la fe no esté anclada solamente a una región, como que fuera algo de soberanía, ¿no? Sino que literalmente, como nos dijo el Señor, es para todo el mundo. Una tradición antigua decide que entre los antepasados de David había una mujer extranjera llamada Ruth, mujer moabita. Una novela encantadora nos presenta todo cuanto se puede encontrar de cultura verdadera, de humanidad exquisita, de nobleza inconsciente, de una vida sencilla de campesinos. Las presentes páginas salvan del olvido lo que fue durante siglos la vida de los agricultores de Palestina, antepasados de Cristo. Un espíritu de apertura supranacional anima ese relato escrito alrededor del siglo IV antes de Cristo, poco antes, en el que reorganizó la comunidad judía. Esdras había obligado a los judíos a que despidieran a sus esposas extranjeras, que podían arrastrarlos hacia religiones paganas. Con esto se había desarrollado un nacionalismo celoso. En cambio, aquí la protagonista del relato es una mujer extranjera, Ruth, adoptando al Dios verdadero de Israel, y es recibida en la comunidad del pueblo de Dios. Vamos entonces a iniciar ya propiamente con el relato que en el capítulo 1 se llama Tu Dios será mi Dios. Les voy a decir que es un relato hermosísimo, este sí lo he leído, y justamente esa frase es la frase más emblemática de este relato, que vamos a leer de 22 versículos, que dice así: en los tiempos en que gobernaban los jueces de Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén, de Judá, se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelet, su esposa Noemí, y sus hijos Mahalón y Gilión. Al poco tiempo falleció Elimelet y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres.
y Noemí quedó desamparada sin esposo y sin hijos. Aquí también voy a hacer una pausa porque es bueno recordar, ya yo lo he hablado en episodios anteriores, donde han aparecido estas figuras de viudas, por ejemplo, la viuda de Sarepta, aquella mujer que el profeta Elías, si no me equivoco, pues le resucita a su hijo y le logra también que aquel cesto con harina no se vaciara nunca. Eh, También está la viuda del templo que dio las dos moneditas. O sea, la figura de la viuda, porque era tan preocupante o tan de mirada compasiva, porque las mujeres no trabajaban. Entonces, la vida de la mujer en esta época era tener su esposo, vivir de su esposo, lo que su esposo trabajara, y luego sus hijos, que sin duda eran una bendición. No tener hijos para el pueblo judío era algo terrible. Eso cuando el esposo no estaba, porque también los esposos tendrían que ser mayores a las esposas, eran sus hijos los que se encargaban de ella. Esta mujer lo pierde todo, esta mujer queda como Santa Rita, esta Santa Agustina. Ella pierde a su esposo y luego pierde a sus hijos, queda desamparada. Pero además queda con sus dos nueras, que además eran extranjeras. Entonces es una situación compleja, ¿no? Para quien haya pasado una situación de pérdida extrema, esto era una situación compleja que además sus hijos no le habían dejado nietos. Entonces era solamente contar con estas mujeres. Continuó con el relato. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado qué comer. Cuando estaban en camino de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras: creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo, y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Enseguida les dio un abrazo, pero ellas llorando le respondieron: no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí, pues, ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos, les repito, regresen a sus hogares, pues yo soy ya vieja para casarme de nuevo. Y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esa misma noche y tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Fíjense ustedes, aparece la palabra castigo. Sin duda sabemos que Dios no actúa de esta manera, pero también es verdad que Dios a veces a través de duras pruebas, y cuando se mantiene la confianza, se logran enormes prodigios. O sea, hay situaciones que pueden ser muy adversas, pero que si no pasasen, las personas no podrían descubrir y elevar sus dones o los dones que han recibido, porque más que ser propios, son siempre recibidos por Dios. Entonces esta mujer, sin embargo, en su tiempo, en su época, se siente castigada, sin marido, sin hijos, sin nietos, sola y ya prácticamente entregada a la desesperanza y hasta la muerte misma, ¿no? Ellas seguían llorando hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Y Noemí le dijo entonces: ¿por qué no te vas tú también con tu cuñada? Y así regresas a tu casa y a tus dioses. Fíjense ustedes aquí, qué bonito que ya Dios empieza a colocar el dedo en la llaga y lo está haciendo a través de Noemí. Porque Noemí entiende que esta mujer moabita no es parte de la tradición judía. No la trata con desprecio, no la trata con indiferencia, no la trata como una esclava, pero respeta sus diferencias. Y además de eso, le da la libertad de rehacer su vida, cosa que me parece muy hermosa también. Pero ¿cuál es la respuesta de Ruth? ¿Qué hace que Ruth ya no vea a Noemí como una suegra, sino que prácticamente la está viendo como una madre? Uno se pudiera preguntar, ¿es que Ruth no tenía madre? Ruth no tenía padre, no tenía hermanos a quien volver a casa. Es una pregunta interesante. Es como cuando el Señor dice: solo aquel que deje padre, madre, esposa o hijo por mí recibirá el 100 por uno. Aquí Ruth prácticamente no mira a su familia biológica ni se hace ese cuestionamiento: mi mamá, mi papá real, biológico. Hablo desde mi ignorancia, capaz el texto o los exégetas sí saben dar respuesta a este tema de los padres de Ruth,
pero en el texto, hasta lo que he leído, en ningún momento refiere que Ruth fuera huérfana o que fuera una mujer que tuviera o no tuviera hermanos. Pero sin embargo, Ruth da esta respuesta: no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa frase tan hermosa, tan profunda, de conversión, de encuentro, habla de que en la vida de esta mujer judía llamada Noemí, tenía que haber algo realmente que reflejara el poder de Dios. Esta conversión la logra Noemí. Por eso es que Noemí es un personaje importante en este libro, aunque no sea aunque el libro no lleve su nombre. Porque Noemí logra que esta mujer moabita, que tenían dioses distintos, tradiciones distintas, renuncie a todo para adoptar ahora la fe, el servicio de atender a su suegra, que no era su mamá, pero que la adopta como una madre, y además de adoptar sus costumbres y su fe. ¿Qué no es esto acaso el proceso de conversión y de evangelización que nos pide el Señor? Transformar vidas desde el cambio de culturas. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros y nosotros mismos que quieren seguir a Cristo, pero también lo quieren seguir con todos sus dioses y con todos sus vicios y con todas sus costumbres sin sacrificar absolutamente nada? La Biblia constantemente nos enseña que esto no es posible. Jesús también lo decía: no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a dos amos. Es decir, Ruth tuvo que dejar todo, y además lo hace de una manera desprendida total. Realmente Ruth amaba a Noemi. Luego agrega el texto: donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Qué profundidad de amor la que profesa Ruth por Noemi. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más, y continuando el camino llegaron las dos a Belén. Fíjense a dónde llegaron, ¿no? Al lugar donde nació nuestro Señor. Toda la gente se impresionó al verlas llegar, y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban: pero no es Noemí, les dijo: no me llamen por mi nombre, sino díganme Amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué? Pues, ¿para qué pues me llaman Noemí, cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada? Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó a Moab. Y justo cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me detengo allí porque esta historia es muy linda, como le digo, es más corta. En el próximo episodio vamos a ver cuando Ruth se encuentra con un personaje llamado Boaz, y van a ver toda la importancia como Dios va construyendo a través de estas dos figuras, de Ruth, de Boaz y por supuesto también de Noemí, pero aquí más directamente de Ruth y de Boaz, va construyendo, va preparando todo el terreno, todo el camino para la venida del Salvador del mundo, de Jesús, el Nazareno. Ahora bien, ¿por qué enlazo esta historia con el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la historia del mago Simón? Voy a comenzar haciendo como una corrección, porque en la imagen que acompaña este audio yo coloqué que íbamos a leer del libro de los Hechos capítulo 8 a partir del versículo 1, pero realmente lo vamos a hacer a partir del versículo 9, que es donde dice el mago Simón. Porque Simón más o menos se encuentra con una misma situación que la de Ruth. Simón practicaba la magia, de hecho se le conoce como justamente el mago Simón, porque era un hombre que practicaba la magia, no era un mal hombre, y además se había dejado enamorar, seducir por las cosas del Señor, por lo que los apóstoles evangelizaban. Pero ¿qué ocurre con Simón? ¿Por qué Simón se convierte en figura de enlace con el libro de Ruth? Porque él también va a tener que reeducarse y reaprender cosas, e inclusive va a tener que renunciar a algo que para él era muy atractivo, como la magia. Vamos a ver qué pasó allí. Había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Me recuerda esto la figura de Gandalf en El Señor de los Anillos, que era un hombre, un mago por supuesto, pero que además hacía cuestiones pirotécnicas. Entonces, cada vez que Gandalf llegaba, por ejemplo, a la comarca, había todo un show con él y la gente le seguía porque era un hombre muy interesante. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este es el poder de Dios, pues se hablaba de un tal gran poder de Dios.
Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente los seguía. Cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Fíjense aquí el texto, este dato importante, ¿no? Como la conversión es un proceso. Por eso es que la gente no podemos pretender convertirla de la noche a la mañana. La gente no puede estar en un retiro, en una experiencia, y de entrada de usted recibirlo y decirle, usted es un pecador, quítese eso, porque entonces queremos forzar algo que Dios no lo trabaja de manera forzada, lo trabaja por proceso. ¿Cuál fue el primer proceso de Simón? Bueno, que incluso Simón creyó y se hizo bautizar. Ahí hay un paso gigante. Simón cree, se hace bautizar, pero no renuncia a su magia todavía. No se separaba de Felipe, fíjense ustedes la figura de Simón, no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, es decir, los confirmaron prácticamente, ¿no? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, aquí viene la gran metida de pata de Simón, ¿no? Les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Cuál es el error de Simón? Posiblemente también enmarcado, primero, dentro de su propio contexto cultural. Simón entendía que todo tenía un costo. Simón entendía que sus artes, que seguramente él había aprendido pagando o de otras personas, él no concebía algo que fuera gratis y tan poderoso. Por eso, más que juzgarlo, aunque Pedro y Juan en eso fue la respuesta que le dan es lapidaria, me recuerda mucho a la respuesta que le dieron ¿cómo que se llama? Ananías y Zafira, creo que son, que también están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquellos que intentaron engañar a los apóstoles cuando había que vender las cosas y ellos no lo hicieron. Y Ananías y Zafira, correcto, eso está en el capítulo 5, pero inmediatamente con la autoridad que le dio el Señor, le da muerte a ambos con la palabra, o sea, que mueras en ese instante y los dos murieron, porque efectivamente engañar y usar los dones de Dios para cosas oscuras o hablar en nombre de Dios falsamente, que es el segundo mandamiento de la ley, pues tiene sus enormes consecuencias. Entonces Simón tuvo mucha suerte porque en su actitud fue sin duda por la respuesta que él da inmediata, fue una actitud más de ingenuidad y marcada por su propio acervo cultural, por su propia formación, que por haber una mala intención. Fíjense que él ni siquiera está hablando de sacarle frutos a lo del Espíritu Santo. Quizás si los apóstoles hubiesen aceptado ese dinero, cosa que no iban a hacer, Simón iba a empezar a vender en los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obviamente no se iba a transmitir a través de él bajo esas circunstancias. Pero el gran descubrimiento que él va a tener es que esto es un don gratuito. Quién sabe si más adelante, con su conversión total, Simón inclusive logró imponer manos y bajar el Espíritu Santo a través de él, solamente porque tuvo la gran humildad de corregir su error. ¿Qué es lo que entonces le responden los apóstoles? Especialmente Pedro le contesta. Fíjense lo que le dice Pedro, sin asco, dirían los muchachos de hoy. Al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Sin embargo, Pedro aquí le da una oportunidad que no le dio a Ananías y Zafira. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones, si es posible, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón, sin embargo, respondió inmediatamente, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que has dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya después de esto, Simón, no, que yo recuerde, que yo sepa, no vuelve a aparecer. Pero fíjense la humildad que él tiene, él no entra en discusión con este tema, se da cuenta de que hay un error y eso lo tiene que haber visto Pedro, por eso las palabras tan duras, pero sin embargo, con esa posibilidad de arrepentimiento. ¿Tenemos derecho a meter la pata? Sí,
pero al final tenemos que entender que en las cosas de Dios hay que dar espacio a la reeducación. Nosotros no podemos aventurarnos a ningún proceso de evangelización, llámese como se llame, a servir en ningún proceso de evangelización si nosotros no estamos saneados de nuestros propios vicios. Y además entender que cuando estamos hablando de temas de Dios, no es el Dios que yo creo el que debe predicarse, es el Dios que es. Y la principal herramienta o instrumento para que usted predique el Dios que es y no el Dios que usted cree debe ser, es ampararse siempre en la palabra del Señor, la palabra de Dios, en el catecismo, que es lo que está inspirado por la tradición, y seguir esa línea, aunque sea vea dura, sin omisiones, porque eso no solamente le permitirá a otros corregir su vida, sino te permitirá a ti también corregir la tuya. Que Dios te bendiga, nos vemos en la oración.